Hola a todos y bienvenidos a nuestro rincón de lo inexplicable. Hoy no les traigo una, sino varias historias que navegan en esa delgada línea entre lo real y lo paranormal. Son relatos extraídos de los rincones más oscuros de Internet, de foros donde la gente comparte sus experiencias más aterradoras, y algunos, supuestamente, son completamente reales. ¿Están listos? Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para no dormir esta noche. Nuestra primera historia viene de un usuario de Reddit que trabajaba como guardabosques en un parque nacional remoto en Estados Unidos. Él la tituló "Nunca ignores las escaleras en el bosque". Cuenta que durante una de sus rondas de patrullaje, en lo más profundo del bosque, a kilómetros de cualquier sendero conocido, encontró una escalera. No una escalera de mano, sino una escalera completa, como la que encontrarías en una casa de 2 pisos, perfectamente limpia y sin una sola hoja encima. Simplemente estaba ahí, plantada en medio de la nada. Su entrenamiento le decía que debía reportar cualquier cosa fuera de lo común, pero esto era demasiado extraño. Se acercó con cautela. No había restos de ninguna estructura a su alrededor, ni árboles caídos que sugirieran que se había desprendido de una casa del árbol. Solo la escalera que ascendía hacia el cielo. Sintió una extraña y poderosa compulsión de subirla. Era como si una voz en su cabeza le susurrara que lo hiciera, prometiéndole algo increíble en la cima, pero al mismo tiempo un pavor helado recorría su espalda. Recordó las palabras de un guardabosques veterano en su primer día. Si ves algo en el bosque que no debería estar ahí, da media vuelta y no mires atrás. Especialmente le había dicho, si encuentras escaleras. Él decidió hacer caso a la advertencia. Se alejó lentamente, sin darle la espalda a la escalera. Cuando ya estaba a una distancia segura, echó a correr. Horas después, cuando habló con su supervisor por la radio, su voz temblaba. El supervisor, un hombre que llevaba 30 años en el parque, se quedó en silencio por un momento y luego le dijo con una seriedad escalofriante: "Hiciste bien en no subir. No eres el primero que las ve, y los que suben nunca vuelven a bajar". El guardabosques nunca volvió a esa parte del bosque. A veces, en sus pesadillas, todavía ve esa escalera solitaria, preguntándose qué hay en la cima y qué les pasó a los que no pudieron resistir la tentación. Pasemos ahora a una historia más personal, una que supuestamente le ocurrió a una joven llamada Clara en una vieja casa familiar en Galicia. Clara fue a pasar el verano con su abuela, una mujer muy mayor que vivía en una casona de piedra que había pertenecido a su familia por generaciones. Una noche, mientras exploraba el desván, encontró un viejo baúl de madera. Dentro, entre ropas antiguas y cartas amarillentas, había un pequeño espejo de mano con un marco de plata muy ornamentado. Le pareció precioso y se lo llevó a su habitación. Esa noche, mientras se cepillaba el pelo frente al espejo, notó algo raro en su reflejo. Por una fracción de segundo, la expresión de su rostro reflejado cambió a una de pura malicia, con una sonrisa que no era la suya. Lo atribuyó al cansancio y a la luz tenue de la lámpara. Pero los sucesos extraños continuaron. A veces, al pasar junto al espejo, veía una figura oscura de pie detrás de ella en el reflejo. Pero al girarse, no había nadie. La abuela de Clara notó que su nieta estaba cada vez más pálida y nerviosa. Un día, entró en la habitación y vio el espejo sobre el tocador. Su rostro se descompuso. Tomó el espejo con un paño como si le quemara al tacto y le dijo a Clara que ese objeto no debería haber salido nunca del baúl. Le contó que el espejo había pertenecido a una tía abuela suya que, según la leyenda familiar, había hecho un pacto oscuro para conservar su belleza. Después del pacto, se volvió cruel y paranoica y pasaba horas hablando con su propio reflejo.
Murió joven, en circunstancias misteriosas, aferrada a ese espejo. La familia creía que su espíritu atormentado, o algo peor, había quedado atrapado dentro. Esa misma noche, la abuela y Clara llevaron el espejo al fondo del jardín y lo enterraron bajo un viejo roble, no sin antes realizar un pequeño ritual con sal y rezos que la anciana recordaba de su infancia. Clara cuenta que, mientras echaban la última palada de tierra, escuchó un susurro furioso que parecía salir del suelo, un susurro que sonaba exactamente como su propia voz. Nunca más volvió a sentir esa presencia, pero dice que, incluso años después, a veces evita mirarse en los espejos por demasiado tiempo, por miedo a ver esa sonrisa maliciosa de nuevo. Nuestra siguiente historia es un clásico del terror moderno, de esas que te hacen desconfiar de la tecnología. Proviene de un foro de seguridad informática. Un programador cuenta que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto personal, desarrollando una aplicación de chat. Para probarla, creó 2 cuentas de usuario falsas, usuario A y usuario B, y las programó para que pudieran enviarse mensajes entre sí en su servidor local. Una noche, mientras depuraba el código, dejó la ventana de chat abierta en su monitor secundario. De repente, vio que aparecía un nuevo mensaje. Usuario A había escrito: ¿hay alguien ahí? El programador se quedó helado. Él no había escrito eso. Pensó que podría ser un error en su código, un bucle extraño. Estaba a punto de reiniciar el servidor cuando usuario B respondió: sí, estoy aquí. ¿Quién eres tú? El pánico empezó a apoderarse de él. Él era el único conectado a su red local. No había forma de que nadie más pudiera estar accediendo a su programa. Decidió intervenir. Tomando el control de usuario A, escribió: ¿quiénes son ustedes? Hubo una pausa de casi 1 minuto. Luego, usuario A escribió un mensaje por su cuenta sin que él tocara el teclado. No somos quienes crees que somos. E inmediatamente después, usuario B respondió: somos los que escuchan en el silencio. Somos los que observan desde el código. El programador, aterrorizado, arrancó el cable de red de su ordenador. Las luces de la ventana de chat se apagaron, mostrando que los usuarios se habían desconectado. Pero un último mensaje logró pasar justo antes de la desconexión total. No provenía ni del usuario A ni del B. Era de un remitente desconocido y solo decía una cosa: te vemos. El programador formateó su disco duro esa misma noche y abandonó el proyecto. Dice que, a día de hoy, todavía pone cinta adhesiva sobre la cámara de su portátil y nunca deja ventanas de chat abiertas cuando no las está usando. Y ahora, una historia que nos recuerda que el verdadero terror a veces no es sobrenatural. Sucedió en una tranquila zona residencial de Ohio. Una familia, los Miller, empezó a notar cosas extrañas en su casa. Objetos que se movían de sitio, comida que desaparecía de la despensa y, sobre todo, la sensación constante de ser observados. Los padres lo achacaban al estrés, pero sus 2 hijos pequeños decían que por la noche oían susurros que salían de las rejillas de ventilación. Una tarde, la señora Miller estaba en casa sola. Escuchó un ruido en el sótano y, pensando que era el gato, bajó a ver. Al pie de la escalera, notó que la pequeña puerta que daba al espacio de acceso debajo de la casa estaba entreabierta. Con el corazón en un puño, se asomó con una linterna. Lo que vio la hizo gritar. Acurrucado en un rincón había un hombre. Estaba sucio, demacrado, y la miraba con unos ojos vacíos y aterradores. Alrededor de él había envoltorios de la comida que había desaparecido y varios juguetes de sus hijos. La policía llegó y arrestó al hombre. Resultó ser un vagabundo que había descubierto el acceso sin seguro al semisótano hacía varias semanas. Había estado viviendo allí,
moviéndose por la casa a través de las paredes y los conductos de ventilación cuando la familia dormía o no estaba. Había estado observándolos, escuchando sus conversaciones, comiendo su comida, viviendo una vida paralela a escasos metros de ellos. La familia Miller se mudó una semana después. No podían soportar la idea de vivir en esa casa sabiendo que durante meses no habían estado solos. El verdadero monstruo no había sido un fantasma, sino un hombre. Una que encontré en Reddit que me dejó pensando por días. Un usuario, bajo el nombre de Night Shift Joe, relató su experiencia trabajando como guardia de seguridad en un hospital abandonado. Imaginen el escenario: pasillos largos y vacíos, el eco de sus propios pasos, la sensación constante de no estar solo. Una noche, mientras hacía su ronda en la planta de pediatría, que había sido cerrada hace décadas, escuchó lo que describió como un suave tarareo. Pensó que era el viento, o tal vez un generador viejo, pero el tarareo se hizo más claro y sonaba como una canción de cuna. Joe, con el corazón latiéndole a 1000, se acercó a la fuente del sonido. El tarareo venía de la que había sido la sala de juegos, y allí, en medio de todos los juguetes cubiertos de polvo, había un pequeño caballito mecedor moviéndose suavemente, de adelante hacia atrás, sin que nadie lo tocara. El tarareo se detuvo abruptamente, y Joe asegura que escuchó un susurro justo a su oído: un buenas noches. Salió corriendo de allí y nunca más volvió a hacer la ronda nocturna en esa planta. ¿Sería la imaginación de Joe jugando con él, o algo más se manifestaba en ese hospital? Pero eso es solo el principio. Pasemos a una historia de terror real, algo que le sucedió a una amiga de un amigo y que me contaron con un nivel de detalle que todavía me eriza la piel. Resulta que esta persona, llamémosle Ana, se mudó a una casa antigua en el campo, buscando tranquilidad y aire fresco. Al principio, todo era idílico, salvo por un pequeño detalle. Cada noche, al filo de la medianoche, escuchaba un rasguño constante en una de las paredes de su dormitorio. No era un roedor. El sonido era demasiado metódico, casi como si alguien estuviera contando. Ana intentó ignorarlo, pero el rasguño se hizo más fuerte y a veces se sentía como si vibrara la pared. Una noche, el sonido cesó de golpe y en su lugar escuchó un golpe seco, como si algo cayera dentro de la pared. A la mañana siguiente, cansada de no dormir, decidió investigar. Con un martillo y cincel, abrió un agujero en la pared justo donde escuchaba los ruidos. Lo que encontró la dejó helada. Dentro, en un pequeño hueco, había una muñeca de porcelana antigua, con los ojos de cristal fijos en ella, y en su regazo una pequeña caja de música. La caja de música estaba abierta, y la manivela para darle cuerda estaba desgastada, como si hubiera sido usada una y otra vez. Ana juró que esa noche, antes de abrir la pared, escuchó la caja de música sonar por primera vez, una melodía espeluznante que nunca había escuchado. ¿Quién dejó la muñeca allí? ¿Y por qué sonaba la caja de música por sí sola? Nunca lo supo, pero vendió la casa al poco tiempo. Y hablando de cosas que se mueven solas, ¿qué me dicen de este relato de Reddit? Un usuario que trabajaba como conserje en una escuela secundaria detalló cómo una noche, mientras limpiaba el gimnasio, los balones de baloncesto que estaban apilados perfectamente en un estante comenzaron a rodar, uno por uno, como si alguien los empujara suavemente. Al principio, pensó que era su imaginación o un temblor, pero luego los aros de baloncesto comenzaron a descender y subir por sí solos, con un chirrido metálico. El conserje, un hombre corpulento y sin miedo a nada, admitió que el corazón se le subió a la garganta. Lo más escalofriante llegó cuando la puerta del vestuario de los chicos se abrió lentamente, revelando la oscuridad total. De repente,
una voz infantil y clara dijo: «No te vayas aún, queremos jugar». El conserje no esperó a ver quién o qué quería jugar. Dejó todo y corrió fuera de la escuela, prometiendo que nunca más haría un turno de noche solo en ese lugar. ¿Acaso los espíritus de antiguos estudiantes se niegan a abandonar los pasillos de la escuela, buscando compañía incluso en la oscuridad? Pasemos ahora a una historia de terror real que te hará pensar 2 veces antes de aventurarte en cualquier lugar abandonado. Un grupo de exploradores urbanos decidieron pasar la noche en una antigua mansión victoriana que se decía estaba embrujada. Equipados con cámaras y equipos de audio, estaban listos para capturar cualquier actividad paranormal. Las primeras horas fueron tranquilas, solo el viento aullando por las ventanas rotas. Pero luego, su cámara de visión nocturna comenzó a detectar anomalías, sombras que se movían en los pasillos vacíos, figuras apenas perceptibles en el rabillo del ojo. Uno de los exploradores, mientras grababa en el viejo salón principal, escuchó un claro susurro justo a su lado, que no estaba allí en el momento. Al revisar la grabación, la voz decía: «No eres bienvenido aquí». Pero lo más aterrador fue cuando uno de ellos sintió que algo frío y pesado se posaba en su hombro. Se giró rápidamente, esperando ver a uno de sus amigos bromeando, pero no había nadie. Su amigo, que estaba filmando, capturó el momento exacto. Una huella de mano blanca y traslúcida que apareció y desapareció en su chaqueta en cuestión de segundos. Esa noche, todos salieron de la mansión con más preguntas que respuestas, convencidos de que no estaban solos en ese lugar. ¿Se atreverían ustedes a pasar una noche en un lugar así? Y para cerrar con broche de oro, o más bien con un escalofrío que te acompañará hasta la cama, les tengo una última historia de terror de Reddit que me pareció particularmente perturbadora por su simplicidad y su potencial de ser real. Un usuario compartió que su abuela, ya muy mayor y con demencia avanzada, solía sentarse en su mecedora y hablar con una niña invisible en la habitación. La familia pensaba que era parte de su enfermedad, hasta que un día la abuela se puso muy angustiada. Dijo que la niña estaba triste porque mamá ya no la dejaba jugar y que mamá la había escondido muy bien. La familia no le dio importancia, hasta que la abuela, con una lucidez inusual, les pidió que revisaran debajo de la tabla suelta en el piso de la cocina. Desconcertados, levantaron la tabla y lo que encontraron les heló la sangre. Allí, envuelto en un viejo trapo, había un pequeño osito de peluche, un diminuto zapato de bebé y una carta amarillenta de hace décadas. La carta era de la bisabuela, escrita a su hija, la abuela del usuario, lamentando la pérdida de una niña pequeña en la casa que había desaparecido sin dejar rastro y nunca fue encontrada. ¿Estaba la abuela realmente hablando con el espíritu de una niña perdida hace mucho tiempo? ¿Una niña que finalmente encontró una voz a través de ella? Esa es una pregunta que aterra solo de pensarlo. Uf, vaya viaje hemos tenido por las profundidades del terror, ¿verdad? Desde hospitales abandonados hasta mansiones embrujadas y secretos familiares enterrados. Estas historias nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que desafían toda explicación y que a veces lo más escalofriante es aquello que se esconde a plena vista. Espero que estas narraciones les hayan puesto los pelos de punta de la mejor manera posible. Si te encantaron estas historias y quieres más contenido que te haga mirar debajo de la cama, asegúrate de darle un gran me gusta a este video. Y si eres un verdadero fanático del misterio y el terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo escalofrío. Me encantaría leer tus opiniones y si tienes alguna historia que te haya pasado, compártela en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te pareció la más aterradora?
Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y duerman bien, si pueden.